Sí. Ya. Ya, chiquillos, la semana pasada nosotros comenzamos a trabajar con caída libre y describimos la caída libre. No me refiero a la semana pasada, a la clase anterior. Ya, gracias, Sol. Me indican que se ve. En la caída libre tenía relación, chiquillos, con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque su velocidad iba en constante cambio hasta que tenía la capacidad de aumentar. Mientras esta cosa iba bajando, cada vez iba a aumentar la velocidad. La diferencia era que partía desde una velocidad inicial de 0 y de ahí hacia abajo comenzaba a aumentar la velocidad. Entonces yo les hacía estas preguntas. La verdad que ustedes me dicen si lo resolvimos en clase, si no, avanzamos al otro. Uno de los ejercicios de caída libre era este. Dice que se deja caer un cuerpo, ya una piedra en este caso, sin velocidad inicial. Que no tenga velocidad inicial implica que es una caída libre. Entonces yo quisiera saber, cuando pasó un segundo, ¿qué velocidad llevaba esta piedra? ¿Quién lo hizo? ¿Quién me podría decir cómo se hace? ¿Se 10 acuerdan? multiplicado por 1 igual a 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Chiquillos, ¿alguien ahí tiene el micrófono prendido? Por favor, silenciar, a excepción de la persona que habló. ¿Ya? Una de las opciones que nosotros teníamos para hacer esto era decir que la velocidad final iba a ser menos la gravedad por el tiempo. La gravedad la íbamos a usar como 10, a excepción de que estuviéramos en otra parte de un planeta que nos iban a indicar el valor, y era un segundo. Por lo tanto, en este caso, su velocidad cuando ha pasado un segundo son 10 metros por segundo. ¿Qué significaba el signo menos? ¿Qué implicaba que esta cosa tuviese un signo menos ahí? ¿Se acuerdan? No. Sí, súper. Me responden que está cayendo, sí. Recuerden que al menos nosotros lo íbamos a asociar al hecho de que el objeto fuese bajando. Ya, por lo tanto, eso es el signo menos. Si ustedes se dan cuenta, las alternativas están solo en valores positivos. Sí, porque el menos para nosotros es que va hacia abajo y el más es que va hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso la opción correcta era esta. Por eso no aparece el signo menos. Recuerden que el menos solo indica que esta cosa cae. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Yo no recuerdo la verdad si lo habíamos realizado en la clase anterior. Si no había quedado como tarea en ese caso. Vamos a seguir con el ejercicio 4. Aquí hay algunos que lo lograron resolver bien. De las tareas que yo revisé, que fueron súper poquitas entre paréntesis. ¿Ya? Y hay algunos que les faltó un pequeño detalle. ¿Qué me podría decir de los que los hicieron? ¿Cuánto les daba este? 4 segundos. 4 segundos. ¿Alguien llegó a 16 segundos? De los que lo hicieron, yo sé que varios llegaron a 16. Quiero ahí ver el detalle del por qué llegaron a 16. Espérame. Dime, no te escucha nada. Ya, chiquillos, algunos llegaron a 16 porque no sacaron la raíz. Ahora vamos a ver cómo se resolvía. Ah, llegué a raíz de 16, súper. Sí, eso era lo que se esperaba. Lo vamos a resolver entonces, miren. Dice que entonces un cuerpo se deja caer desde una altura de 80 metros. Me preguntan qué tiempo emplea en llegar al suelo. Entonces, lo que yo sé es esto. Que, aquí sí lo voy a rayar, que el tiempo no tengo idea cuánto es. Sé que cae desde una altura de 80 metros. Si nosotros nos acordamos de las ecuaciones que vimos en la última clase, chiquillos, teníamos esta. Que era un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo les pregunto, ¿qué es más sencillo? ¿Que yo vaya reemplazando los datos y al final despeje la ecuación? ¿O que primero despeje la ecuación? Que Ustedes primero me dicen. despeje. ¿Despejamos primero? Ya. Entonces vamos a despejar el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la altura y tenemos la gravedad, que son datos que manejamos. Entonces, miren, esto me quedaría 2 veces h, porque el 2 lo paso multiplicando, y el g pasa dividiendo. Eso va a ser igual a t cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero sacar el tiempo,
aquí, como bien lo han visto en matemáticas, aplicamos raíz. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 2h partido ¿qué? Continúa aquí abajito, miren. Entonces sería 2 por 80, que era desde la altura que caía, y lo divido de 10. Eso le da la raíz de 16. ¿Cuánto vale la raíz de 16? En este caso 4. sería 4 segundos. Por eso era la opción A. Muchos llegaron hasta acá, hasta ahí, sin la raíz. Ya yo igual les coloqué a los que mandaron la tarea por LIRMI como los detalles que había. Ya, ese era el tiempo. De hecho, pueden anotar aquí esta ecuación que aparece acá, que es para sacar tiempo. Así que la pueden ir anotando porque quizás después les pueda servir. Entonces ya lo tienen despejado y no la vuelven a hacer. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta que tengan? ¿No? Había un desafío. No sé si el desafío lo lograban hacer, si pudieron entender esto, ¿no? Miren acá, de la otra viene el desafío. Dice que desde una altura de... ¿desde qué altura se cae un cuerpo? Cuando llega al suelo con una velocidad de 90 metros por segundo. ¿A qué respuesta llegaron los que hicieron esta...? A 405 metros. Sí, a 405, súper bien. ¿Ya? Chiquillos, pero ¿saben cómo hacerlo? Los que no entregaron la tarea. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esto y esto queda algo así. Entonces, lo único que yo manejo acá en este caso es que no sé desde qué altura cae, pero sé que llega con una velocidad final de 90 metros por segundo. Si ustedes se dan cuenta, la primera ecuación, que fue la que ocupamos recién, no nos conviene ocuparla porque si bien relaciona altura con tiempo. Y no tenemos tiempo en este caso, pero sí podemos ir a la última ecuación que trabajamos en la última clase, que era así, que decía velocidad final al cuadrado va a ser 2 veces la gravedad y la altura. Acuérdense que aquí llevaba el menos porque indica que esta cosa va bajando. Entonces, si yo de acá despejo la altura, la puedo sacar en función a la velocidad final al cuadrado partido 2 veces la gravedad. ¿Qué velocidad final tiene? Una de 90. Entonces sería 90 al cuadrado partido 2 veces la gravedad. 2 por 10. 9 por 9 son 81. Entonces me queda 8100 partido de 20. Simplifico ahí. Y por eso llegó a una altura de 405 metros. La gran mayoría que lo resolvió lo tenía bien hecho. En este no hubo tanto problema. El problema estuvo más en el tema de poder calcular el tiempo que se demoraba en caer. Chiquillos, ¿está ahí alguna duda, consulta, pregunta que tenga? ¿No? Avanzamos entonces, miren. Yo tengo los ejercicios resueltos en una hojita, si después los quieren, me lo piden y yo les mando ahí la foto de la resolución. Chiquillos, este era el desafío. Muchos llegaron a B cuartos y muchos llegaron, creo que era B cuarto la opción, o 2 veces B. Esas fueron como las respuestas que yo encontré. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer este ejercicio? ¿Cómo plantear esta cosa? Igual era como medio extraño que tenía puras letras. ¿Se les ocurre cómo poder hacerlo? Miren, los vamos a resolver de dos maneras. Los vamos a resolver en función a las letras algebraicamente y les vamos a dar valores también. Así como para que se den cuenta, independiente del método que utilicemos para poder resolverlo, vamos a llegar a la misma respuesta. Ya, entonces vamos a ver, y luego era el ejercicio, decía lo siguiente. Miren. Decían que desde o sobre la superficie de la Tierra se dejaba caer un objeto desde una altura h, demoraba t segundos en llegar al suelo y alcanzaba una rapidez final de v.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cae desde una altura h. Con esa altura h se demora 3 segundos en llegar al suelo y alcanza una rapidez final de v. Eso es lo que pasaba inicialmente, que es lo que yo marqué aquí con rojo. Voy a cambiar el lápiz para que se note. Y voy a escribir con celeste lo que ocurre después. Después me dicen que se deja caer el mismo objeto desde la misma altura. Cae el mismo objeto desde la misma altura, pero sobre la superficie de un planeta donde la gravedad es un cuarto. Ah, la gravedad es un cuarto. Acá teníamos una sola gravedad y acá tenemos el cuarto de la gravedad anterior. Me preguntan, ¿cuál es la rapidez final? Vamos a resolver esta rapidez primero, la de rojo, y después vamos a hacer la de celeste y vamos a comparar estos valores. Entonces yo digo que la rapidez final, la ecuación que me mezcla estas tres cositas para sacar rapidez final en función a la altura, es el tema de la última ecuación que trabajamos la semana pasada, que sería 2 veces g por h. Esto estaba al cuadrado, entonces si yo quiero sacar la raíz de esto, me queda así. Entonces la velocidad final con la que cae es este valor. Miren, veamos ahora. Vamos a sacar la velocidad, pero con estos datos. Entonces tengo que mi velocidad final celeste va a ser 2 veces la gravedad. Pero la gravedad ya no está solita, sino que es un cuarto de la anterior. Y esto por la altura. Y esto, para poder sacar al final ese valor, yo tengo que aplicar raíz. Entonces, miren, me queda BF va a ser igual a, si yo aquí simplifico, me queda que por H partido 2. Si ustedes comparan este valor que está acá con ese valor que está acá, ¿cómo cambia? ¿Qué valor les da? ¿Es el doble, es la mitad, es más, es menos? ¿Cómo sería? Si ustedes lo miran, chiquillos, esta es la mitad. Les voy a demostrar el por qué es la mitad. Voy a volver a cambiar de lápiz. Y lo voy a hacer con verde ahora y les voy a dar valores. Mi velocidad inicial, mi velocidad final con la que cae, vamos a suponer que cae desde una altura de 5 metros cuando la gravedad vale 10. Entonces yo saco mi velocidad final, que sería 2 veces la gravedad por la altura. Y eso, mi velocidad final inicial, la primera velocidad, esto me daría 10 metros por segundo. Voy a volver a hacer el cálculo de la velocidad, pero lo voy a hacer con estos valores, que la gravedad ahora es un cuarto, entonces mi velocidad final va a ser 2 veces la gravedad, que es un cuarto, que sería 2,5, por la altura, y la altura sigue siendo la misma. ¿Ya? Si ustedes sacan eso, ¿tienen calculadora por ahí en mano? Ya, si ustedes sacan esto de acá, esto les da raíz de 25. ¿Cuánto vale la raíz de 25? ¿Cuánto es? 5. Entonces ahí está hecho numéricamente. Entonces llegamos a que la velocidad final, cuando cae desde la misma altura, pero la gravedad es un cuarto, al final es la mitad de la velocidad inicial. Cuando la gravedad es la gravedad que está en la Tierra y cuando cae desde una misma altura. ¿Se dan cuenta que acá solo modificamos la gravedad? Entonces, si modificamos la gravedad a un cuarto, lo que vamos a hacer en ese caso es que la velocidad del cuerpo disminuye a la mitad. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? A mí se me pasó un ejercicio que varios me preguntaron, que es de lo que vamos a ver ahora, así que no había que resolverlo. Con esto estaban ok en la tarea. ¿Ya? Vamos a ver, chiquillos, ahora lanzamientos verticales. Que es parecido, pero no es lo mismo que caída libre.
¿Ya? Chiquillos, en lanzamientos verticales nos vamos a encontrar con dos tipos de lanzamiento. Un lanzamiento vertical hacia abajo y un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿En qué creen ustedes que va a estar la diferencia entre un lanzamiento vertical hacia abajo y una caída libre? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos diferenciar estos dos movimientos? ¿Qué va a tener uno que no tenga el otro? La fuerza, quizá, con la que lo lanza. Más que la fuerza, no sé quién me habló, más que la fuerza es la velocidad con la que yo lo lanzo. Todavía no trabajamos con fuerza, ¿ya? Así que sí, igual hay una fuerza que uno aplica para que tenga una mayor velocidad, pero sí, acá en el lanzamiento vertical hacia abajo, tiene una velocidad inicial distinta a cero. ¿Se acuerdan que antes esta cosa, pum, caía simplemente? En cambio ahora no, ahora este objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, por lo tanto tiene una velocidad inicial distinta a cero. O sea, una de las grandes características que hace diferente a la caída libre del lanzamiento vertical hacia abajo. Ya, por lo tanto, una de las cositas iniciales que tiene es eso, que su rapidez inicial es distinta a cero. Acá tampoco vamos a considerar las características del roce. Ya, por lo tanto, si no consideramos las características del roce, da lo mismo el tamaño que tenga, la masa que tengan, porque son independientes para este tipo de movimiento. Por lo tanto, acá yo tengo que darle énfasis a que el objeto se lanza con una velocidad inicial diferente de cero y que esta velocidad mientras el objeto va cayendo va aumentando. Ojo, lo que actúa siempre, independiente de que el objeto esté quieto, de hacia arriba o esté hacia abajo, es la gravedad. Recuerden que va a estar siempre presente. Ya por lo tanto, si yo comparo una caída libre de un lanzamiento vertical, el lanzamiento vertical hacia abajo siempre va a tener una velocidad final mayor que la caída libre. ¿Por qué? Porque ya comienza con una velocidad inicial distinta de cero. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Profe, lo puedo explicar de nuevo? Ya, lo explico de nuevo. Mira. Cuando nosotros hablábamos la semana pasada de caída libre, la caída libre del objeto simplemente así como que no se daba cuenta que quizás no era una pelota, la pelota no había una baranda y la pelota simplemente caía. En cambio, cuando hablamos de un lanzamiento vertical hacia abajo, como lo decía la Kichi, decía que tenía una fuerza inicial, había una cierta fuerza que yo le aplicaba. Entonces, esta fuerza que yo le aplicaba en el lanzamiento vertical hacia abajo, ¿cómo lo veo visualizado? Con una velocidad inicial. Por lo tanto, siempre el lanzamiento vertical hacia abajo tiene asociado una velocidad inicial distinta de cero. Entonces, como tiene esta velocidad inicial distinta de cero, cuando yo compare finalmente un objeto que cae y un objeto que se lanza verticalmente hacia abajo, el objeto que se lanza verticalmente hacia abajo va a llegar con una velocidad más grande. ¿Por qué? Porque ya tenía un valor añadido inicialmente. No sé si se entiende mejor. Sí. Vamos a ver ahora las ecuaciones que rigen esto y vamos a trabajar igual con los signos como en la semana pasada, así que ojo con eso. Miren, la velocidad inicial entonces es distinta de cero. Y durante esta cosa va bajando, nosotros dijimos que esta cosa iba a ser negativa. ¿Por qué? Porque todo lo que bajaba para nosotros era negativo y todo lo que iba a subir era positivo. Simplemente por eso. Se dan cuenta que yo voy a pescar aquí el lápiz y voy a rayar algo. Se dan cuenta que si yo eliminara esta parte de acá, todo lo que rayé con amarillo, tendría las ecuaciones de caída libre. ¿Se acuerdan de esas ecuaciones? Eso es lo que hace diferente un lanzamiento vertical hacia abajo de una caída libre. El lanzamiento vertical hacia abajo tiene añadida una velocidad y acá en esta parte de amarillo ustedes lo pueden visualizar. ¿Ya? Este power, chiquillos, lo tienen en el LIRMIN. Así que si pueden, sáquenle una fotito rápido ahora a las ecuaciones para que en un ratito más hagamos ejercicio. Pero esa es la diferencia. Entonces yo tengo velocidades diferentes de ceros inicialmente. Y aparte tengo lo que se añade a la caída libre, que es lo que yo voy a destacar de otro color. Voy a destacar todo esto que yo voy a pintar ahí como de celeste o de azul, es la parte que está asociada a la caída libre. Y esto de amarillo que está acá es lo que está asociado al lanzamiento vertical hacia abajo. Por eso ahora nosotros vamos a incluir las velocidades iniciales porque son relevantes. Van a cambiar mucho el tema de que tengo una velocidad inicial distinta de cero. Van a cambiar la altura que alcanza a recorrer, la velocidad final con la que llegue, incluso el tiempo que se demore también.
¿Hasta ahí, chiquillos, alguna duda, consulta o pregunta? Vamos a ver ahora el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿No? ¿No hay duda? Miren acá. El lanzamiento vertical hacia abajo, al igual que el lanzamiento vertical hacia arriba, tiene una velocidad inicial distinta de cero. La diferencia es que el lanzamiento vertical hacia arriba nosotros lo vamos a considerar como positivo la velocidad inicial o como negativa. ¿Qué me diría? ¿Cómo va a ser nuestra velocidad inicial si esta cosa yo la tomo y la lanzo hacia arriba? ¿Qué significaba que fuese hacia arriba, que lo íbamos a considerar como positivo o negativo? Sí, como positivo. Todo lo que va hacia arriba lo vamos a considerar como positivo y todo lo que baje como negativo. Por lo tanto, este cuerpo va a tener inicialmente una velocidad positiva. Va a llegar hasta una cierta altura. ¿Ya? Entonces imagínense que toman un lápiz y lo lanzan al techo. Ya. Va a llegar un instante en el que esta cosa llega al techo. Cuando llega al techo, este objeto hacia abajo, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un lanzamiento vertical hacia abajo o va a comenzar una caída libre? ¿Qué dirían ustedes? Yo lo tomo, lo lanzo al caída libre. Sí. Entonces el lanzamiento vertical hacia arriba, chiquillos, es una mezcla de una caída libre con este lanzamiento. Entonces yo lo tomo, lo lanzo hasta el techo. Pum. Llega al techo y del momento que llega al techo y cae, comienza esta caída libre. Por lo tanto, el lanzamiento vertical hacia arriba es un MRUR. ¿Qué quiere decir? Que va disminuyendo su velocidad hasta llegar al techo. En el momento que llega al techo, hacia abajo comienza la caída libre. Por lo tanto, va a tener una parte positiva en la ecuación, que es la que nos indica que esta cosa sube, y va a tener una parte negativa, que nos indica que esta cosa vuelve hacia abajo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Chiquillos, miren, les voy a hacer otra pregunta. Si yo tomo un lápiz, lo lanzo desde mi mano al techo, y se demora 2 segundos en llegar al techo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se va a demorar en llegar de vuelta a mi mano a donde yo lo lancé? ¿Cuánto creen que se va a demorar más? ¿Se va a demorar menos? ¿Lo mismo? Tengo un chat, lo veo. Lo mismo, súper. Ya, chiquillos, ojo, de ahí lo vamos a analizar. Pero los lanzamientos verticales hacia arriba, el tiempo que se demora en subir hasta un punto es el mismo tiempo que emplea en bajar, considerando siempre el mismo punto de referencia. Pues yo no les puedo decir que el objeto se va a demorar 3 segundos desde mi mano al techo y 3 segundos desde el techo, no sé, al suelo. No, tienen que ser siempre mirados desde el mismo punto de referencia. Si yo considero el mismo punto de referencia, lo que se demora en subir es lo mismo que se demora en bajar. A mí se me pasó un ejercicio de eso y hay algunos que lo hicieron súper bien. De hecho, lo vamos a revisar en un ratito más. ¿Ya? Entonces acá tenemos las ecuaciones asociadas a lanzamientos verticales hacia arriba, similares a las de recién, pero se modifican los signos. ¿Por qué la primera parte de la ecuación tiene signos positivos? Porque esta cosa va hacia arriba, por lo tanto para arriba era todo lo positivo y para abajo todo lo negativo. Por eso esta parte de la ecuación, que voy a marcar aquí con celeste o azul, como lo quieran ver. Esa parte de ahí es la parte positiva porque me indica que esta cosa va hacia arriba. Y la otra parte, que la voy a destacar de verde, es lo que va hacia abajo, que sería en este caso la caída libre. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a ver ahora algunas consideraciones especiales y algunas ecuaciones que es como el resumen de esto, que le simplifica harto las cosas en este caso. ¿Ya? ¿Cambio nomás, chiquillo? Ustedes me dicen. ¿Sí? Oh, alguien me había dicho que no. ¿Estaban anotando algo? ¿Me devuelvo? Ahí está lo otro. No sé si alguien estaba anotando. Ya, ahora sí.
Chiquillos, hay consideraciones especiales cuando este objeto tiene la capacidad de subir y de bajar. Hacia arriba va a ir disminuyendo su velocidad y hacia abajo va a ir aumentando. Hacia arriba siempre su velocidad va a disminuir de 10 en 10. Y hacia abajo esta velocidad va a ir aumentando de 10 en 10. Por lo tanto, hacia arriba disminuye hasta que alcanza su altura máxima. Y desde la altura máxima hacia abajo comienza a aumentar su velocidad. ¿A razón de cuánto? De 10 en 10. Ya, eso es lo que le explicaba esta diapo. Entonces hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Siempre lo hace a razón de 10, 10, 10, 10, 10. Así que miren. Vamos a ver también que hay algunas características que son fundamentales en lo que se demora en subir y lo que se demora en bajar, que era lo que yo les decía. ¿De qué depende que un cuerpo tenga la capacidad de llegar más alto o más bajo, que recorra mayor o menor distancia? Depende de la velocidad con la que yo lo lance. ¿Por qué aparecen estos signos acá? ¿Por qué aparecen acá estos signos de valores absolutos? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros consideramos la velocidad hacia arriba en este caso positiva, pero hay gente que la trabaja como negativa y los tiempos no pueden ser negativos. Entonces, de que un objeto se demore más o menos en llegar a una altura depende simplemente de la velocidad con la que se lance. A mayor velocidad, mayor tiempo se va a demorar en alcanzar su máxima altura. ¿Ya? Entonces, como yo les decía recién, pues si esta cosa se demora 3 segundos en bajar, o sea, en subir, se va a demorar 3 segundos en bajar, siempre y cuando yo lo mire desde el mismo punto, desde el mismo sistema de referencia. ¿Ya? No me sirve, hoy, profe, estaba en la cama y lancé un lápiz al techo y después cayó al suelo. Ya no llegó a mi cama de vuelta, ya. Si no llega a la cama, no va a ser, no se va a cumplir esta lógica que yo les planteo acá, que se demore lo mismo en subir y lo mismo en bajar. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? De ahí vamos a hacer unos ejercicios y no va a ser tan chino mandarín como pareciera ser. Ah, hay otro concepto también que es fundamental, que se llama el tiempo de vuelo o el tiempo que estuvo en el aire. ¿Ya? Entonces, si yo digo, esta cosa se demoró 4 segundos en subir, se va a demorar 4 segundos en bajar. ¿Cuánto va a ser el tiempo total? El tiempo que estuvo en el aire, 8 segundos en ese caso. Los que se demoró en subir y los que se demoró en bajar. Y ahí vamos a hacer un ejercicio para que lo puedan ahí, lo podamos analizar. ¿Ya? Y la última de las consideraciones especiales, que de ahí vienen los ejercicios, es la altura máxima. Que un objeto recorra una mayor o una menor altura, que llegue más alto, que llegue más bajo, simplemente, chiquillos, depende de la velocidad con la que se lance. No entendieron lo del tiempo, le explico al tiro. ¿Ya? Vamos a suponer que un objeto se lanzó con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, voy a hacer aquí, de ahí lo borro. Entonces, si yo quiero saber el tiempo que se demora en subir, lo podríamos sacar así, como velocidad partido gravedad. Entonces, si demora en subir en este caso, vamos a suponer que esto vale 20, sería 20 partido 10. Por lo tanto, se demora en subir 2 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el objeto, yo lo lancé de este punto, ya, y llegó hasta acá. Entonces ahí se demora 2 segundos en subir. Si yo quiero saber cuánto se demora de acá hasta el mismo punto en bajar, se va a demorar 2 segundos también. Por lo tanto, al final lo que emplee en subir en tiempo es lo mismo que se demora en bajar, siempre y cuando sea el mismo sistema de referencia. Supongamos que está en la cama de ustedes tiraron, o sea, una goma al techo y se devolvió. Si se devuelve a la cama, al mismo punto de donde lo lanzaron, se demora lo mismo en subir y en bajar. Pero un niño me dice, profe, puede que yo esté en el suelo. Si ustedes están en el suelo y esta goma no se devuelve a la cama, se devuelve al suelo, ahí no va a emplear el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo se cumple cuando es el mismo sistema de referencia. ¿Ya? Si yo lo lanzo desde la mesa, de la mesa al techo, del techo a la mesa. No me sirve que sea desde la mesa al techo y después del techo al sillón. ¿Por qué? Porque no están al mismo nivel, no están a la misma altura desde donde lo lanzaron. ¿Se entiende mejor ahí? Ya, qué bueno. Ya, chiquillos, ahora, la altura máxima depende que este objeto llegue más lejos o llegue más bajo.
más alto, más bajo. Solo depende de la velocidad con la que se lanza. Entonces, si yo lo lanzo a una mayor velocidad, implica que este cuerpo va a llegar más alto de lo normal. No va a llegar a la misma altura si yo lo lanzo a 20 metros por segundo que a 60 metros por segundo. Mientras mayor velocidad inicial tenga, mayor va a ser la altura que alcanza este cuerpo. ¿Ya? Y ahí tienen la ecuación que de ahí le vamos a aplicar, que no es tan complicada de aplicar. Pero eso es lo que yo quiero que entiendan, que mientras más rápido esté inicialmente, más alto va a llegar. Mientras más lento sea el objeto en lanzarse, menos altura o menos distancia va a recorrer. ¿Se entiende hasta ahí? Chiquillos, quedan 4 minutos. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Y de ahí, cuando se me acabe el tiempo, vuelvan a conectarse para que resolvamos por lo menos 2 ejercicios hoy día. Miren, yo tengo un objeto. Vamos a hacer el primer ejercicio. Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba. Un objeto que se demora 40, o sea, que va a 40 metros por segundo. Me dicen que no desprecie el aire, eso ya da lo mismo, como un dato ahí extra que no tiene mucha importancia en este caso. Y me preguntan a qué altura está a los 3 segundos. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo puedo saber yo a qué altura está esta cosa? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Al tiro veo. Sí, sacando la altura súper bien. Súper bien, sacando la altura. Miren, me quedan 2 minutos, así que lo resolvemos y el otro lo trabajamos un poquito, o sea, con más tiempo que este. Veamos, chiquillos, entonces. Lanzo verticalmente hacia arriba un objeto a una velocidad de 40 metros por segundo. Yo quiero saber dónde va a estar este objeto cuando hayan pasado 3 segundos. Lanzamiento vertical hacia arriba, entonces yo tengo que mi altura va a depender. Velocidad inicial por el tiempo. Esta parte es positiva porque va hacia arriba, pero esta parte es negativa porque es la de caída libre. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? 3 segundos. Porque dime. La altura en que se encuentra los 3 segundos sería 75 metros. Sí. Sí, súper. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren. Tenemos una velocidad inicial de 40. Yo quiero saber la altura a los 3 segundos. Menos 1/2 de la gravedad que vale 10 porque no me dicen que esta cosa cambió de lugar. Por el tiempo al cuadrado. Resolvemos. Acá me da 120. Y acá esto me da 9. Por 10 me da 90. A mitad de 90 es 45. Por lo tanto, ¿desde qué altura cae? ¿A qué altura está? A los 75 metros cuando pasaron 3 segundos. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Me queda menos de 1 minuto. ¿Ya? Me desconecto y me vuelvo a conectar para que resolvamos los otros ejercicios, ¿ya? Así que sálganse nomás y yo finalizo el tiro de la reunión.